Buenos días, Wanda, y buenos días, Catarina. Sí, son las 6:44 de la mañana. Como ustedes muy bien decían, este miércoles fue notificada la sentencia integral del fallo que se emitió en agosto. Recordarán todas las reacciones que emitió ese fallo de la Sala Constitucional sobre el tema del matrimonio igualitario. El texto será enviado, como ustedes leían, a la mayor brevedad, informaban a la imprenta nacional. Todavía no se ha publicado allí. Y bueno, ¿qué dice esa sentencia? ¿Qué contenidos tiene? La habían estado esperando. ¿Por qué? Porque a partir de que llegara la sentencia, corren los 18 meses que tiene, donde estamos transmitiendo aquí en la Asamblea Legislativa, tienen los legisladores y las legisladoras para resolver o para crear un proyecto que se refiera o que regule el tema o que establezca la figura del matrimonio igualitario. Bien, para hablar sobre ese tema está Marco Castillo. Marco Castillo de la organización es activista de derechos humanos y fue quien presentó una acción de inconstitucionalidad. Estaba pidiendo que se publicara o que se conociera ya esta resolución, pero ya está aquí Marco Castillo. Buenos días, la resolución y usted también para poner en perspectiva este tema. Buenos días, muchas gracias, Laura. Efectivamente, ayer me notificaron la sentencia, que es voluminosa. No pudieron enviarla, vea que es tan voluminosa que no la pudieron mandar por correo electrónico. Tuvieron que irla a dejar en un disco. Lo más importante que tiene la sentencia es que reconoce indudablemente que hay discriminación por identidad de género y por orientación sexual y que eso va contra la dignidad humana. Eso es lo que más rescato de la sentencia. A partir de ahí, entonces, la sentencia señala algunos antecedentes de que ya la sala ha reconocido algunos de nuestros derechos y ha reconocido las discriminaciones en algunos casos concretos. Jurisprudencia. Sí, ya alguna jurisprudencia o antecedentes que la sala ha tenido sobre esos temas. No exactamente sobre el matrimonio, pero sí sobre la discriminación y sobre algunos hechos concretos que la legislación hacía discriminaciones. Se hace la pregunta si el Estado costarricense tiene o no que legislar, hacerle caso a la Corte Interamericana y concluye que sí, ¿verdad? La legislación internacional, la legislación nacional y las diferentes resoluciones constitucionales de la Corte, de la Sala, han venido diciendo que cuando hay una sentencia internacional, cuando hay una ley internacional, un convenio, se aplica lo más favorable para la persona. Y en este caso, al reconocerse nuestra dignidad como seres humanos, que somos discriminados, se aplica. Entonces, eso es muy importante. Y hay algunos antecedentes, ¿verdad? Que ya la sala estuvo. Además, una cuestión muy importante se pregunta, bueno, está bien, en este caso concreto sobre discriminaciones patrimoniales y sobre derechos de pareja, ¿qué figura se aplica? Hay que terminar con esa discriminación. ¿Qué figura se aplica? Porque ese es el tema de fondo, mucho del tema de fondo es el tema patrimonial en las parejas del mismo sexo. Y los hijos. Que no está protegido. Y los hijos. Bueno, entonces viene... Tutelado. Pues. Sí, no está tutelado. Entonces viene y la sala concluye, igual que la Corte, de que tiene que ser el matrimonio. Que no puede haber una legislación paralela o diferente al matrimonio. Ahora, ¿por qué da ese plazo? Las uniones del mismo sexo. Las uniones bueno, civiles. Las uniones, sí, el matrimonio civil. Perdón, sí, no hay otra figura porque sería inconstitucional. Tiene que ser la misma figura que los heterosexuales. La unión libre, por ejemplo. Puede ser unión libre o puede ser matrimonio, pero no puede ser otra figura que inventen o que alguna vez estuvimos peleando por razones de conveniencia o de oportunidad. Reconoce que hay un cambio histórico, jurídico, a partir del 2006, cuando se dio una sentencia de la sala que no reconocía el matrimonio, a hoy. Ya ha pasado mucha historia, ya hay otro ambiente jurídico y nacional, y por eso es muy importante tomar en cuenta ese cambio social que ya hubo. ¿Por qué esperarse 18 meses ya? ¿Cómo lo justifica? Lo justifica de la siguiente manera. Hay que hacer varios cambios de la legislación. El Código de Familia. Por ejemplo, se deroga el inciso
6 del artículo 14 y se permite el matrimonio de personas del mismo sexo. Pero hay regulaciones en el Código de Familia, algunas como por ejemplo el artículo 35 que dice el marido es el principal obligado a mantener la familia. El proveedor. ¿Verdad? Que la mujer puede colaborar proporcionalmente si tiene medios. Todo eso se elimina. No, ahí está, eso no se puede eliminar. Entonces eso los diputados tienen que regularlo para que los matrimonios del mismo sexo entren en esa y cómo identifiquen cómo va a ser esos papeles que están ya en las parejas. En las parejas del mismo sexo. Y hay otras cosas que hay que arreglar, por ejemplo, los hijos. ¿Qué apellidos van a tener los hijos? Nuestro código dice primero el padre, después la madre. Y si son dos madres, y si son dos padres, ¿cómo se va a hacer? Eso tiene que arreglarse. Igualmente con asuntos de tramitación. Los hijos, adopción. Decía usted, para ir recapitulando, ¿quién va a ser la figura del proveedor? Tal cual lo establece el Código de Familia, ¿verdad? Sí, que lo establece como. A mí me parece que eso, a mí no me parece tan esencial ni tan complejo. Pero si existe una regulación, tiene que ver cómo se adapta para los otros casos. Y hay algunos otros casos que menciona, como el Código de Trabajo, los permisos por maternidad y por paternidad en el Código de Trabajo, la herencia en el Código de Trabajo, la cohabitación para afiliación a la caja, aunque ya eso está dado. Pero también, por ejemplo, establece, bueno, en el Bambi, ¿qué va a pasar con los bonos de vivienda? ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién? ¿Cómo se va a dar? ¿Tienen o no derecho? Ya tendríamos derecho las parejas, pero ¿a nombre de quién? ¿Cómo se va a dar? Etcétera. Y también algunas cuestiones de la ley de violencia doméstica y de la ley de la violencia contra la mujer. ¿Cómo se aplicarían eso a los matrimonios del mismo sexo? Entonces eso es lo que los magistrados dicen. Bueno, los diputados tienen 18 meses para arreglar eso. Ahora, si no lo arreglan, bueno, dentro de 18 meses ya es... Es que eso le iba a preguntar. Si no se arregla entre 18 meses, de todas maneras ya entra la facultad de casarse las parejas del mismo sexo. Y bueno, ahí ya ese sería otro panorama, a ver qué hacemos en ese momento. Una cuestión importante que me parece rescatar es que habla de la libertad religiosa, pero dice que no pueden imponerse las normas religiosas a todas las personas. En otras palabras, que si alguien quiere casarse por la iglesia católica, lo que lo haga, pero no eso le puede impedir a personas del mismo sexo casarse, porque no es un matrimonio religioso, es un matrimonio civil. El matrimonio religioso, el matrimonio católico tiene en Costa Rica la validez del matrimonio civil, pero eso no quiere decir que todos los matrimonios tengan que ser eclesiásticos, es otra cosa. Entonces yo estoy muy contento con la sentencia de la sala porque aplica que, primero que dice que es obligatorio las sentencias de la Corte para Costa Rica, máxime que fue Costa Rica el que consultó, eso es algo, tiene carácter obligatorio. Tiene carácter obligatorio, ya eso es definitivo, no se lo brincó porque había una cierta tendencia que no se dijera, pero se lo dice la sentencia muy claramente. Y también dice que la norma más favorable entre normas internacionales y nacionales tiene que aplicarse por la persona, como dije al principio, por la dignidad de las personas. Eso me parece a mí muy importante, reconocer la dignidad de las personas. Ese es el principio esencial de los derechos humanos, la dignidad de la persona. Bien. Y en este caso es lo que se está reconociendo. Marco Castillo, vamos a ver, la Asamblea tiene 18 meses para arreglar, como muy bien decía usted, es decir, legislar, elaborar un proyecto que se refiere a esos puntos específicos. Es decir, la Sala Constitucional está demarcando prácticamente esa ruta que debe de seguir. Sí, efectivamente. ¿Delineándola? Esa es la línea y es la que tiene que seguir. No más allá. Ya ayer la Asamblea Legislativa fue notificada oficialmente de la sentencia. O sea, la Asamblea Legislativa no tiene que esperarse a ninguna publicación porque ayer se le notificó la sentencia. A partir de ayer empezaron a correr esos 18 meses. Para los diputados, ¿en dónde empezaría a redactarse ese proyecto que ya con puntos específicos usted nos ponía en perspectiva a los que se tiene que referir? Ya hemos conversado con algunos diputados que tienen borradores de proyecto y ahora viendo lo que dice la sala, pues tendrán que comparar. ¿La Comisión de Derechos Humanos era la redactora de esa iniciativa? Son diputados, los proyectos de ley no los redacta ni presenta una comisión, sino diputados particulares, ¿verdad?
uno, dos, tres, varios, pero no una pero comisión. Será, más bien, pero me imagino que sí va a ser. Será en la comisión de Derechos Humanos donde inicialmente se dé el dictamen. Exactamente, ahí tiene que darse ese dictamen, ¿verdad? Ahora, las condiciones políticas en la Asamblea Legislativa desde hace muchísimos años, no de ahora, son bastante difíciles para que un proyecto... Complejas, controversiales. Sí. ¿Qué camino puede tener una iniciativa que va a empezar a legislar sobre quién lleva los apellidos, quién va a ser el beneficiario en el bono de vivienda? El aseguramiento ya está garantizado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Y las pensiones también están ya garantizadas. Las pensiones ya garantizadas. ¿Quién va a ser la figura del proveedor, ¿verdad? O proveedora? En fin, ¿cómo empezar? Los proyectos surgirán, imagino que ya hay organizaciones, hay partidos políticos que tienen proyectos u organizaciones de derechos humanos que tienen iniciativas que las van a trasladar a los diputados. Exactamente, sí, la idea nuestra ¿Cuántas hay? ¿Se puede conocer? ¿Se sabe que ya hay algunas presentadas? Sí, ya no hay presentadas. ¿Su organización tiene alguna? No hay ninguna presentada. Tenemos borradores, ¿verdad? Que vamos a discutirlos con algunos diputados y con algunas otras organizaciones. ¿Cuántos borradores hay? Yo creo que hay 3 en este momento. 3 borradores. ¿Y con cuántos diputados o con cuáles diputados va a empezar a discutir Marco Castillo de organizaciones gubernamentales LGBTI? Vamos a buscar a todos los diputados. Pero vamos a empezar con los diputados del PAC, del Frente Amplio, y vamos a tocar también otros diputados que han manifestado algún interés sobre el tema. Sabemos que va a ser muy difícil, pero sí es importante presentar el proyecto de ley para seguir adelante con nuestra lucha. Y probablemente va a ser el partido, vamos a ver, los diputados que se acaban de independizar llamado, digamos, Nueva República, esta organización a la cual ya quieren pertenecer, y también los diputados de Restauración Nacional, donde encontrarán, o sea, una gran oposición, con una gran presencia, es decir, 14 legisladores de ellos, sin dejar de lado que hay otros que consideran que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, y ya la sala reiteró que se puede dar el matrimonio civil en Costa Rica, obedeciendo lo que dice la Corte Interamericana. Sí, entonces, con esa perspectiva, con una asamblea que por primera vez tiene la mayor presencia de diputados de un partido religioso, de origen religioso, ¿qué futuro le ve a usted la posibilidad de que se legisle en esa dirección? Bueno, yo no estoy hablando de este Congreso, de los diputados actuales. Hace mucho tiempo, desde que empezamos en esta pelea, nunca hemos tenido un Congreso a favor. Y muy posiblemente tampoco ahora. Después de eso nosotros vamos... O menos ahora, diría sí, usted. Bueno, no sé. En todo caso, nosotros, después de que pasen los 18 meses, habrá que ir peleando, ya sea en la Sala Constitucional, puede ser en la misma Asamblea Legislativa, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el arreglar esos otros asuntos de legislación. Sí me preocupa una cuestión de la sentencia, que tienen un voto salvado más grande que la sentencia. De lo cual algunos del magistrado Fernando Castillo. Sí, me imagino que algunos diputados van a querer como valerse de ese voto, pero miren, los votos salvados no tienen ninguna validez legal y realmente, voy a decirlo en un lenguaje no jurídico, eso es simple y llanamente un desahogo moral, existencial, de los grupos más opuestos a los derechos humanos. Es un desahogo. No tiene ninguna validez jurídica, y lo digo ahora porque muchos diputados o diputadas van a querer hacer valer ese voto que no tiene ninguna valor jurídico. Anuncia una batalla, ya tengo que cerrar, anuncia una batalla. Sí, estamos armados. La llegada ya de esta resolución. Nosotros y nosotras estamos al pie de lucha, no hemos dejado de estarlo y vamos a seguir hacia adelante, siempre hacia adelante, y a conseguir todos los derechos humanos que nos corresponden. Gracias, Marco Castillo, de una de las organizaciones LGBTI de este país, del Movimiento Diversidad, por ponernos en perspectiva lo que ha sido la llegada ya de la resolución de la Sala Constitucional sobre el matrimonio igualitario en el país, un camino al que le esperan 18 meses al menos. Regresamos al estudio principal.